Primero, felicitarlos a los que han venido a esta hora a nuestra asamblea dominical y animar a todos también, a todos los que están en sus hogares, a seguir escuchando la palabra de vida que el Señor nos comunica cada domingo. Palabra que debe llenarnos de esperanza y palabra que también debe animarnos en los momentos difíciles, en las dificultades, en los problemas que podamos tener. De manera especial quisiéramos pensar hoy y hacerle sentir nuestra cercanía a todos los hermanos y hermanas que a lo largo y ancho de Bolivia están soportando estos fríos que paralizan un poco, pero que no nos tienen que dejar así en la rutina, sin pensar hoy de manera especial en el Señor y escuchar su palabra. Escuchar esa palabra que siempre será una luz en nuestro caminar y será también una bendición del Señor, porque si ponemos nuestros ojos en el Señor, nuestra mirada tiene que cambiar, nuestra manera de ver las cosas tiene que ser diferente para no complicarnos a causa del frío con aquel castigo, con aquella manera de solucionar los problemas sin mirar al otro como ser humano, sin escuchar sus razones de vida, sin pensar que no nos es lícito ni permitido atropellar la dignidad humana. La palabra del Señor en su pueblo, en su tierra, allí en Nazaret. Hoy queda poco, quizás, de lo histórico de aquellos momentos en que vivió el Señor, pero el nombre de su pueblo, allí donde él hizo los signos más grandes del amor de su Padre hacia los hombres, existe. Y llegar a Nazaret es llegar a palpar de cerca que el Señor ha estado ahí, que el Señor ha vivido allí, que el Señor ha dicho palabras extraordinarias allí, sobre todo para esas muchedumbres hambrientas de verdad, para esas muchedumbres que querían la luz de la fe para poder seguir su existencia con un sentido profundo de pertenencia al Dios de la vida. Llegó el sábado, nos dice Marcos, y comenzó el Señor a enseñar en la sinagoga. Y la multitud que escuchaba estaba asombrada. La palabra directa del Señor, la palabra clara, esa palabra del Señor que no tenía doble sentido, sino que levantaba al que estaba caído, que resucitaba al que estaba muerto física o espiritualmente. Esa palabra que abría horizontes de esperanza para que nadie tuviera la osadía de sumergirlos en el mal, en el pecado o en aquello que se opone a la enseñanza de nuestro Dios. Era una palabra dicha con autoridad, además dicha desde el fondo del corazón. Esa palabra es la que tenemos que pronunciar hoy, mis queridos hermanos y hermanas. Nos toca a nosotros, Iglesia, decir palabras de vida en medio de tantas palabras de muerte. Nos toca a nosotros como Iglesia seguir diciendo en nombre del Señor aquello que va a orientar al pueblo y no dejarnos arrastrar por palabras que nos llevan a la destrucción.
nos toca a nosotros ser claros para defender al hermano, para defender nuestra creación, para decirnos entre nosotros y a todos los que nos escuchan que Dios nos ha regalado muchas cosas, pero que no las podemos rifar por nuestros egoísmos o por nuestras ideologías. Hay que hablar. ¿Cuál va a ser la reacción? Quizás la misma reacción de aquella gente que escuchaba al Señor. ¿De dónde saca todo esto? ¿De dónde tanta sabiduría? ¿Acaso no lo conocemos? Si es el hijo de María, es un pobre, es alguien que no tiene preparación, es el hijo de María, es un carpintero. ¿De dónde le viene tanto poder? ¿Por qué hace tantos signos que llaman la atención? Hoy día también la Iglesia corre ese riesgo, el riesgo de que algunos comiencen a dudar. ¿Acaso no son esos pobres obreros, esos pobres carpinteros? ¿Acaso no conocemos a su madre, que es una mujer pobre del pueblo? ¿Acaso no sabemos de dónde viene? Y en lugar de alegrarnos por su presencia, nos permitimos presumir de nuestro poder, de nuestra sabiduría, de nuestra manera de habernos preparado para la vida, y nos olvidamos que este Dios grande, este Dios todopoderoso, este Dios que ha creado el cielo y la tierra, este Dios que guía a su pueblo constantemente, no se ha puesto sobre una montaña para dominar al otro, sino se ha puesto en el corazón de cada uno de los hombres para poder levantarlo y hacerle sentir que es un hijo de Dios. ¿Qué les dice el Señor a ese pueblo que duda, a ese pueblo que está un poco asustado? Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia, en su casa. Un profeta, alguien que ha sido enviado por Dios, alguien que ha recibido el espíritu de la verdad y de la vida, para decirlo en medio de tantas mentiras, en medio de tantas ambigüedades. Es despreciado en su pueblo, en su familia y en su casa. Queridos hermanos, esta es una expresión fuerte. La dice el Señor. El Señor se da cuenta que allí en su pueblo, allí en su casa, allí en medio de sus amigos o familiares, no es aceptado. No creen en Él. Esto se repite a lo largo de la historia. Los pueblos más bendecidos por el Señor son los que más desconfían de su enseñanza. Los pueblos más queridos por nuestro Dios son los más indiferentes ante la obra extraordinaria de Dios, que es la persona humana. Y los pueblos que a veces hasta en nombre de Dios o de alguna divinidad comienzan a olvidar, a negar, a aniquilar la presencia del otro, merecen escuchar esta palabra. No están recibiendo aquel que viene con la verdad, aquel que viene con la vida, aquel que viene a levantar a la gente y no a pisotearla. Es el Dios que quiere entrar también en su pueblo, en su familia, entre sus amigos. Ese Dios en el que nosotros creemos
sigue también hoy actuando y trabajando para que le dejemos penetrar en nuestras propias vidas y en nuestras propias estructuras. Nadie puede edificar un espacio humano si niega a Dios. Nadie puede hacer que la dignidad humana sea respetada y querida, aunque no piensen como piensan los grandes. Nadie puede decir que ama a Dios, o que cree en Dios, o que defiende a Dios, si es incapaz de reconocer al hermano que piensa diferente, al hermano que no se deja llevar como un cordero al matadero, al hermano que tiene su dignidad y que tiene la obligación y la misión de hacer sentir su propio parecer. Dice el Evangelio que allí en su pueblo el Señor no pudo hacer ningún milagro. No le creían. No le creían y no lo seguían de corazón. Lo escuchaban, pero nada más. Hoy también puede acontecer eso, mis hermanos. Que nosotros cristianos escuchemos al Señor, pero que no le creamos. Que escuchemos su palabra que nos entusiasma, pero que no cambiemos nuestra vida. Puede acontecer. Y cuando esto acontece, no hay un signo de Dios en nuestras vidas o en nuestros pueblos. Nos toca pues preparar el camino, el terreno, para que la palabra del Señor se haga signo de vida, se levante como un signo de esperanza, se haga realmente una aceptación clara, concreta y entusiasta del mensaje del Señor. Y termina el Evangelio con una frase que puede hacernos temblar un poco. El Señor, se asombraba de la falta de fe en su pueblo. La falta de fe. ¿Con qué facilidad se suplanta a Dios? ¿Con qué facilidad se niega la presencia de Dios? ¿Con qué facilidad se lo pone a Dios a un lado y lo que vale son las mentiras o las medias verdades que se anuncian por todos lados? Y así, nunca se construye algo valedero para la persona humana. Se construyen castillos que no tienen cimiento y que pueden derrumbarse en cualquier momento. La falta de fe. Hermanos, el Santo Padre nos va a pedir, o nos ha pedido ya, que a partir de octubre de este año vivamos el año de la fe. Y no va a ser un año para hacer unas pequeñas ceremonias, va a ser un año para que cada uno de nosotros piense, vea cuál es la profundidad de la fe, en quién creemos al fin y al cabo. ¿Creemos en el Dios que nos salva y que nos da vida? ¿O creemos en los ídolos que se presentan como dioses y quieren que lo adoremos como dioses? ¿En quién creemos? Ojalá que el Señor, al ver nuestro pueblo, al ver a nuestra sociedad, no diga lo mismo, que está asombrado y asustado porque no tienen fe, o la fe es muy débil, o la fe la arrinconamos fácilmente. Un pueblo que no tiene fe en un Dios salvador es un pueblo que camina en tinieblas, en medio de errores, en medio de problemas que se van multiplicando y se van creando para destruir a la misma persona humana o a las personas que no comparten los mismos principios o las mismas ideas.
Yo creo que nosotros tenemos que alegrarnos de que el Señor sea calificado por su propio pueblo como el hijo de una familia humilde. Ahí está la manera de Dios. Esa es la manera de nuestro Dios. Pero de una familia humilde que no presume de ser enviado para aniquilar a los pueblos, sino que lo dice con claridad, que viene a buscar a los pueblos para que entre todos los pueblos se forme una sola familia y sea la familia de Dios. No basta pues tener un origen humilde, hay que ser capaces de saber que esta humildad nuestro Dios la utiliza no para hacer el daño a los otros, sino para que entre todos busquemos soluciones a nuestros problemas. Esto es lo que se necesita, tener el espíritu del Señor, ese espíritu que llegó a Ezequiel, como nos dice la primera lectura, ese espíritu que nos hace comprender que hay que decir la palabra de la vida y la verdad a pesar de los problemas y las dificultades. Es el espíritu que mueve a este profeta. Y es él el que se va a dar cuenta que su pueblo tiene una cabeza dura, tiene un corazón pervertido, pero que Dios sigue acompañándolo y sigue hablándole para buscar la manera y el momento de su conversión. Ahí está otra de las fuentes de la fe, mis hermanos. No pertenecemos al grupo de los que se ponen a lamentarse por las cosas que cambian. Tenemos que pertenecer al grupo que busca así la transformación, pero no en base a mentiras o ideas mezquinas, sino en base a la verdad que nos hace libres. Y Ezequiel está contento porque el Espíritu le ha dicho: no te van a hacer caso, o algunos a lo mejor te van a obedecer, pero lo que importa es que el pueblo sepa que hay un profeta en medio de ellos, que hay alguien enviado por Dios, no a decirnos palabras vanas y engañosas, sino a pronunciar la palabra del Dios que nos ama y nos quiere. Así habla el Señor, dice Ezequiel. Así tenemos nosotros que escuchar también. Así habla el Señor. Es el Dios que sigue hablando a través de nuestras propias vidas, a través de nuestras propias búsquedas. Es el Dios que habla palabras de verdad, palabras que cambian, palabras que transforman, palabras que van a servir para crear siempre espacios de amor, de igualdad, de fraternidad. Dios sigue hablando, mis hermanos, y sigue hablando a través del humilde. Y nuestro Dios no se complica con las complacencias de éxitos pasajeros. Pablo nos va a decir con claridad: para que la grandeza de las revelaciones no me envanezcan, el Señor me está probando. Ahí está la cosa. Algunos piensan que porque hacen algo bonito o algo exitoso, ya son dioses, ya son intocables, ya no se les puede decir absolutamente nada. Pablo dice: a pesar de las grandes revelaciones que yo tengo, el Señor me está probando. El Señor ha clavado en mí un aguijón y el ángel de Satanás me hiere. ¿Qué significa todo esto? Que esa palabra dicha con sencillez, dicha por el apóstol, le va a traer problemas, dificultades, persecuciones, incomprensiones, cárceles, destierros, quizás hasta la muerte. Pablo es muy claro. Es el Señor que quiere que mi palabra no se confunda con mis éxitos personales. Por eso el Señor permite que no me entiendan, permite que me persigan,
permite que me hieran, que me calumnien. Ese es el aguijón, ese es el ángel de la muerte que el Señor pone en nuestro caminar para que nosotros no confundamos su palabra con nuestras propias palabras. 3 veces le he pedido al Señor que me quite eso. Y el Señor, ¿qué me ha dicho? Te basta mi gracia, te basta mi fuerza, te basta el regalo de mi vida que te he dado. No me pidas que impida que otros no te entiendan, que otros te persigan, que otros te odien. Ahí está la forma y la manera de hacer presente a un Dios que nos quiere dignos y no a un Dios que nos quiere esclavizados por alguna palabra o por algún hecho. Y esto cuesta, pero Pablo va a tomar la actitud propia del cristiano y que debería ser también la actitud propia de hoy en la iglesia. Mi debilidad es el campo para que aparezca la fortaleza de Dios. Mientras más débil soy, aparece mejor nuestro Dios en todo su esplendor, con toda su fuerza. Queridos hermanos y hermanas, ojalá podamos decir con Pablo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, cuando aparezco como alguien que puede ser herido, que no tiene la fuerza para todo, allí surge la fortaleza de Dios, que es la que nos da la fuerza también para seguir sirviendo a los demás. Esto es anunciar la palabra de Dios, mis hermanos. Y la iglesia tiene esa misión, nuestra iglesia, nosotros como iglesia. Cuando hablamos a todos los católicos de hoy, en los momentos que les toca vivir, y les recordamos que hace 2 años por lo menos hemos hablado de qué justicia quisiéramos gozar en Bolivia, de cómo tiene que hacerse la justicia para no caer en el error y condenar a cualquiera y en cualquier momento. Lo dijimos con claridad, pero lo volvemos a pronunciar hoy y aparecen algunos que se dicen creyentes y cristianos que la iglesia está apoyando a este grupo en desmedro de los otros. Nosotros no, como iglesia, no estamos para apoyar a un grupo, a otro. Estamos para lanzar el mensaje que tiene que ser escuchado por todos, por aquellos que forman grupos aparte o contradictorios o en persecución constante, o a los grupos que quieren la paz, que quieren la vida, que ya no quieren más signos de muerte en ningún lugar. Por eso es que nos duele cuando se pisotea un grupo humano, como son nuestros hermanos del TIGNIS. Nos duele y pedimos a todos mirar la dignidad de la persona, una dignidad que tiene que ser reconocida, una dignidad que tiene que ser admitida, una dignidad que puede ser reconstruida con un diálogo fecundo, claro, basado en la verdad y no en las amenazas y no en las cosas pasajeras y no en las coyunturas que provocan violencia constantemente contra los más débiles. Esa es la forma y la manera de decir la palabra de vida que tanto ansía y quiere nuestro país, porque es un país que desea la vida profunda, verdadera, y no la vida bonita, solamente pintada para la fotografía. Queremos una vida nueva,
pero que sea la vida que nunca termina, la vida de la Pascua del Señor resucitado. Yo sé que en esta mañana hay algunos jóvenes que están en esta Eucaristía y que están en búsqueda, que esta palabra los ilumine, que esta palabra del Señor les abra los ojos, que esta palabra del Señor les dé fuerza para buscar siempre aquello que nos va a llevar a hacer el bien a los demás. Esta palabra también quisiéramos que nuestros hermanos jóvenes de la congregación de los Padres Redentoristas que hoy nos acompañan, sea una palabra que los lleve como misioneros del pueblo a llevarle al pueblo esperanza, a llevarle al pueblo amor, a llevarle al pueblo la enseñanza de que todos ante Dios somos iguales y que todos tenemos que trabajar por el bienestar, la paz y la justicia al alcance de los humildes, de los sencillos, de los que están abandonados. Esta palabra del Señor puede llenarnos de alegría hoy y de entusiasmo, y podamos quizás con San Pablo volver a decir: me alegro de ser débil, porque así aparece en mí la fuerza. Amén.